Advertencia. Querida lectora, querido lector, este libro es el resultado de un trabajo de investigación de más de 3 años, conducido con la ayuda de 20 especialistas. Su objetivo es único: darles los elementos necesarios para reflexionar sobre la cuestión de la existencia de un Dios creador. Una cuestión que hoy se plantea en términos completamente nuevos. Es nuestro deseo que, al término de esta investigación, puedan tener a mano todos los elementos que les permitirán decidir, con total libertad y de manera informada, aquello en lo que les parece más razonable creer. Aquí damos hechos, nada más que hechos. Este trabajo conduce a conclusiones que contribuirán, tal como esperamos, a abrir un debate esencial. Les deseamos una excelente lectura. Los autores. El albor de una revolución. Nunca hubo tantos descubrimientos científicos, tan espectaculares y que hayan aparecido en tan poco tiempo. Estos contribuyeron a transformar del todo nuestra visión del cosmos y han vuelto a poner sobre la mesa con vigor la cuestión de la existencia de un Dios creador. La física del siglo XX, como un río en plena crecida, ha desbordado su cauce para chocar con la metafísica. De esta colisión surgieron elementos que muestran la necesidad de una inteligencia creadora. Estas nuevas teorías enardecen desde hace casi un siglo las disputas de los científicos. Es ante todo esa historia la que queremos contar en ese libro. Vivimos hoy en día un momento sorprendente en la historia de los conocimientos. Los avances en matemáticas y física han sido tales que cuestiones que se creían para siempre, fuera del alcance del saber humano, como el tiempo, la eternidad, el inicio y el fin del universo, el carácter improbable de los ajustes del universo y la aparición de la vida, se han vuelto temas de ciencia. Estos avances científicos surgieron a principios del siglo XX y han supuesto un vuelco completo respecto a la tendencia de los siglos anteriores de considerar el campo científico incompatible con todo tipo de debate acerca de la existencia de Dios. El choque de descubrimientos revolucionarios. La muerte térmica del universo es el primero de ellos, resultado de la teoría termodinámica surgida en 1824 y confirmada en 1998 por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Esta muerte térmica implica que el universo tuvo un principio, y todo principio supone un creador. La teoría de la relatividad. Posteriormente elaborada entre 1905 y 1917 por Einstein y validada por numerosas confirmaciones, esta teoría afirma que el tiempo, el espacio y la materia están vinculados y que ninguno de los tres puede existir sin los otros dos, lo que implica necesariamente que, si existe una causa para el origen de nuestro universo, esta causa no puede ser ni temporal, ni espacial, ni material. El Big Bang, en tercer lugar, teorizado en los años 1920 por Friedman y Lemaitre, antes de ser confirmado en 1964. Esta teoría describe el principio del universo de manera tan precisa y espectacular que provocó una auténtica deflagración en el mundo de las ideas, hasta tal punto que en algunos países los científicos defendieron o estudiaron el Big Bang poniendo en riesgo sus vidas. Dedicaremos un capítulo entero a las persecuciones y ejecuciones a menudo ignoradas o bien ocultadas, y que son la prueba trágica de la importancia metafísica de estos descubrimientos. El ajuste fino del universo. En cuarto lugar, ampliamente admitido desde los años 1970. Este principio les plantea un problema tan importante a los cosmólogos materialistas que para evitarlo se esfuerzan por elaborar modelos puramente especulativos y completamente imposibles de verificar de universos múltiples, sucesivos o paralelos. La biología. Finalmente, que ha evidenciado al final del siglo XX la necesidad de un ajuste fino suplementario del universo.
el que permitió que se pasara de lo inerte al mundo vivo. Efectivamente, lo que antes se consideraba como apenas un salto para pasar de un lado a otro de la brecha que separa lo inerte, en su mayor complejidad, de la forma más simple de vida, permitió en realidad franquear un abismo inmenso, muy probablemente sin seguir solo las leyes del azar. Si bien no sabemos actualmente ni cómo se produjo, ni menos aún cómo replicar tal acontecimiento, sabemos lo suficiente como para evaluar su infinita improbabilidad. Durante varios siglos, sin embargo, los sucesivos descubrimientos científicos parecían ir en contra de la fe. Desde el fin del siglo XVI, los descubrimientos científicos siempre parecían converger para atacar los fundamentos de la creencia en Dios y socavar los pilares de la fe. He aquí una breve recapitulación histórica. La demostración de que la Tierra gira alrededor del Sol y no lo contrario, de Copérnico en 1543 y de Galileo en 1610. La descripción matemática de un universo mecanicista simple y comprensible, de Newton en 1687. La edad muy antigua de la Tierra, que no es solo de unos miles de años, de Buffon en 1787, de Lyell en 1830 y de Kelvin en 1862. Los postulados deterministas de un universo en el que no se necesitaban ángeles para empujar los planetas, de Laplace en 1805. La aparición de la vida gracias a un proceso evolutivo natural, que tampoco se encuentra en miles de años, sino más bien en millones o miles de millones de años. Lamarck, en 1809. La idea de que esta evolución se fundaba no en una intervención divina, sino en la selección natural, de Darwin, en 1859. La teoría del marxismo científico materialista, que como un nuevo albor sumamente seductor, dejaba entrever un mundo de igualdad y de justicia, a partir de 1870. Las ideas de Freud, hacia 1890, que teorizaban un hombre que ni siquiera dominaba sus pensamientos, y al que esa nueva ciencia proponía una vida liberada de sus prejuicios. Con cierta fatuidad, el psicoanalista de Viena habló de las 3 humillaciones que el hombre moderno sufría con Copérnico, Darwin y él mismo. Efectivamente, las heridas de amor propio se acumulaban. El hombre moderno perdía su lugar en el centro geográfico del universo, perdía su soberbia al enterarse de que desciende del mono, y finalmente con la teoría del inconsciente acababa perdiendo la autonomía y la responsabilidad de sus pensamientos más profundos. Así es como durante 3 siglos, de Galileo a Freud, pasando por Darwin y Marx, un gran número de conocimientos que constituían el fundamento aparentemente inquebrantable del pensamiento occidental desestabilizaron sus bases, sembrando desconcierto en numerosos creyentes. En el fondo, no había motivo para sentirse tan profundamente turbado por esos nuevos descubrimientos, pues los que eran auténticos no entraban en contradicción con la fe. Pero faltaba distancia y conocimientos necesarios para tomar conciencia de ello. Estos avances científicos fueron recibidos con incredulidad hasta con hostilidad, ya que abandonar antiguas certezas y modificar el paisaje mental suele requerir un inmenso esfuerzo. Exactamente lo contrario hicieron los materialistas, que se apropiaron con entusiasmo de estos descubrimientos y se apoyaron en ellos para justificar sus tesis. Su empresa fue ampliamente facilitada por el hecho de que, de manera simultánea, el progreso técnico permitía erradicar en Occidente las hambrunas y las epidemias, curar la mayoría de las enfermedades, prolongar la duración de la vida, suprimir la mortalidad infantil y facilitar a las personas bienes materiales en una proporción sin precedentes. La ciencia hacía retroceder a la religión, mientras que la opulencia material quitaba todo sentido a la necesidad de volverse hacia un Dios para resolver los problemas humanos. Alentado por este contexto tan favorable, el materialismo parecía reinar de manera absoluta en el mundo intelectual de la primera mitad del siglo XX.
En esas circunstancias, muchos creyentes de Occidente abandonaron su fe con mucha facilidad, ya que para gran parte de ellos era sólo el reflejo de una actividad superficial y mundana. Y entre quienes mantuvieron su fe, muchos experimentaron un complejo de inferioridad con respecto al racionalismo. Se quedaron al margen de los debates científicos y filosóficos, ateniéndose a su mundo interior, del que no habrían de salir a riesgo de padecer burlas, desprecio u hostilidad por parte de la clase materialista, convertida en intelectualmente dominante.